Saludos, les habla el ingeniero Manuel Macías de Aula Estructural y en esta ocasión se les trae lo que es el diseño de muros de sótanos. Para ello vamos a hacer uso de esta plantilla de cálculo que está dividida en dos pestañas. Una respecto a muros de sótanos sin nivel freático y otra en la que le hemos incluido el empuje o presión de la fuerza hidrostática. Entonces, todas las celdas de color amarillo son las que nosotros vamos a poder modificar para poder realizar nuestro diseño. Las plantillas están divididas a su vez, cada hoja de cálculo está dividida a su vez en 6 puntos, hasta lo que es el armado de acuerdo al diseño realizado. De igual manera, el muro de sótano también está dividido de esa manera, ya incluido el nivel freático con sus respectivos gráficos guías, gráficos dinámicos que van cambiando de acuerdo a los parámetros que nosotros vayamos ingresando de acuerdo a cada proyecto. Y vamos a hacer una explicación resumida de ambas hojas. Entonces aquí tenemos varios parámetros: la resistencia al hormigón, la influencia del acero, el peso específico del hormigón y estos factores que están de acuerdo a la normativa, que van en función también del tipo de hormigón. El módulo de elasticidad del concreto, el módulo de elasticidad del acero, una relación entre estos módulos de elasticidad, que vamos a utilizarlo en una fórmula más adelante. Y aquí básicamente la geometría del muro, la altura del muro total, el espesor del muro, ancho de zapata, la longitud de la zapata por metro lineal, esta profundidad de desplante y el recubrimiento que vamos a tener en la cara del muro. Entonces, luego las propiedades del suelo, tenemos la sobrecarga que se podría colocar sobre esta parte. Muchas veces esta sobrecarga viene determinada por alguna estructura colindante o limítrofe que se encuentra en nuestra construcción. Esta capacidad admisible del suelo, el peso específico del suelo seco, el ángulo de fricción interna y el coeficiente de cohesión. Entonces, básicamente en el primer punto lo que hacemos es calcular cada una de las presiones que va a ejercerse sobre el muro, la presión de la sobrecarga, la presión del suelo y la presión por efecto del sismo simulado mediante el sismo pseudoestático. Entonces, aquí calculamos estas presiones. En este caso hacemos una sumatoria de estas dos presiones, calculamos una presión, como podemos ver aquí, una presión resultante de estas sumatorias de dos y calculamos una línea de acción de fuerza. Para el análisis dinámico lo que hacemos es ingresar el coeficiente sísmico de acuerdo a nuestra zona sísmica, sea del país que sea. En este caso estamos utilizando a modo de ejercicio de acá de Ecuador, una zona sísmica cuyo coeficiente sísmico horizontal es de 0.4, el coeficiente sísmico vertical lo vamos a considerar de 0. Este valor beta, que vendría a ser ese ángulo que va a tener nuestro muro, en la mayoría de los casos o casi siempre este ángulo va a ser igual a 90 grados. Casi todos los muros de sótano son perpendiculares al suelo. Este ángulo de rozamiento estructura-terreno lo vamos a considerar 0, vamos a considerar de que van a estar tanto el suelo como la estructura de manera fija y estática. Y calculamos este coeficiente de empuje activo. Luego realizamos ese cálculo de ese empuje utilizando este coeficiente activo y lo que hacemos luego es una diferencia de esa presión total del suelo menos esta fuerza total del empuje en función de este coeficiente. Y ahí calculamos un gradiente en el cual vamos a utilizarlo nosotros para simular esa fuerza ejercida por un sismo. Luego realizamos el cálculo de los esfuerzos de corte y de flexión. Entonces, en este caso nosotros podemos utilizar, de acuerdo también a nuestra normativa, la combinación que queramos utilizar. Entonces, si queremos modificar estos valores, básicamente lo que tenemos que hacer es irnos aquí a datos, validación de datos, presionamos aquí y luego hacemos clic sobre esta barra. Se nos va a aparecer aquí estos valores que hemos ingresado. Si queremos modificar, lo que hacemos es
incluir el valor aquí previamente de otro tipo de combinación, borramos y seleccionamos hasta donde hayamos ingresado los valores. Luego colocamos aceptar y automáticamente aquí ya tiene que aparecer la lista que hemos incluido. Con esto procedemos a realizar, bueno, automáticamente están estos gráficos ya realizados. Cada vez que ingresemos valores en función de esa altura y esa fuerza resultante, estos valores van a ir cambiando. Con ello entramos a lo que es el diseño de flexión. Hacemos unas verificaciones de cuantía mínima, cuantía balanceada y realizamos una verificación por el peralte. Recordamos que inicialmente nosotros hemos ingresado un espesor de muro, que básicamente el peralte resultaría del espesor menos el recubrimiento. Entonces lo que hacemos aquí con esta fórmula en función de ese momento es verificar que ese peralte sea mayor o igual al establecido. En este caso, si sale mayor o igual, va a salir aquí esta opción correcta. Caso contrario, habría que aumentar el espesor del muro. Luego realizamos el cálculo de la cuantía balanceada para saber cuál es el acero máximo que nosotros pudiésemos colocar dentro de ese muro. Aquí automáticamente nosotros podemos elegir el número de varilla, el diámetro de las varillas, que podrían ser en milímetros o en pulgadas, ya que aquí en Ecuador nosotros utilizamos varillas con un diámetro definido en milímetros. Sin embargo, en el resto de los países, en gran parte de los países de Latinoamérica, utilizan el sistema en pulgadas. Entonces se puede elegir de acuerdo a cada país. En función de eso se establece una separación que se va a colocar estas varillas. Por ejemplo, si utilizamos una varilla número 5, vamos a utilizar una separación de cada 22 centímetros. Esta separación va condicionada con unas celdas, que por ejemplo aquí nosotros calculamos esa separación máxima, donde nos dice que como elegimos el mínimo entre 3 veces el espesor del muro o 45 centímetros. Entonces estamos dentro de ese rango, estamos de manera adecuada. Luego se hace una revisión por adherencia, es decir, que en función del diámetro de la varilla, en función de la separación del recubrimiento y otros factores, nosotros tenemos que calcular que esa adherencia, es decir, que haya la suficiente fuerza para que no se desprenda el concreto de la varilla. Entonces aquí también tiene que ser en cada diseño tiene que salir correcto. Esto con respecto al refuerzo principal de nuestro muro, es decir, este acero que hemos calculado aquí en el 4.4 es el refuerzo principal de nuestro muro. Es decir, podemos ver aquí una varilla de 5 cada 22 centímetros. Si nos vamos al gráfico, vemos que nuestro refuerzo principal va a estar en este lado porque el empuje va a ser de ese lado. Entonces el refuerzo principal va a ser en la cara interna de nuestro muro de sótano. Entonces vemos aquí una varilla de número 5 cada 22 centímetros. Estos valores también se cambian automáticamente. Luego procedemos a calcular lo que es el acero por temperatura. Entonces con esta fórmula nosotros calculamos y aquí podemos elegir también de manera adecuada cuál es el diámetro que queramos elegir. Entonces vamos a utilizar aquí varilla número 4 también, y se sale que por cada metro va a haber 5.33, es decir, una varilla número 4 cada 19 centímetros. Entonces esa es la que va a estar como varillas horizontales en nuestro muro. Y por último tenemos la revisión del acero mínimo, y en función de esto también podemos elegir nuestras varillas. Vamos a utilizar pudiésemos utilizar varilla número 5 y se sale una separación de cada 22 centímetros. De igual manera se hace esa revisión por adherencia y vemos que todo es correcto. Entonces aquí estas varillas verticales nos saldría una varilla número 5 cada 22 centímetros. Las únicas variaciones respecto a esta primera plantilla con respecto a la segunda plantilla, como habíamos dicho inicialmente, es el tema de nivel freático, donde ya se incluye el peso específico del agua
el peso específico del suelo saturado y el nivel freático medido respecto a este punto más bajo. Entonces aquí ya se incluye la presión del agua, por lo tanto se considera al momento de sacar esa fuerza resultante. Vemos que aquí ya el gráfico sería de otra manera porque se incluye esa fuerza resultante del empuje del agua. En lo que respecta a la fuerza sísmica, además de esta combinación de esfuerzos, de sobrecargas, hemos incluido un porcentaje de ese valor del agua que va a estar correlacionado con este valor o este coeficiente sísmico. Entonces, si ustedes no lo quieren considerar, también pueden hacer dicha modificación. Básicamente lo que se considera es que sean como los casos más desfavorables para realizar nuestro cálculo de acero. Entonces el procedimiento es el mismo, tenemos dos fuerzas resultantes al momento de calcular los momentos máximos y cortante máximo, donde aquí en esta fuerza ya se ha incluido ese empuje del agua. Realizamos el cálculo de cuantía balanceada, el cálculo de cuantía mínima, el acero principal que vamos a colocar en nuestra estructura, es decir, en la cara interna del sótano. Realizamos el cálculo del acero por temperatura y por último el acero que va en la cara, que va a ir el relleno exterior. De nuestro muro. Entonces en este gráfico, como pudimos ver también en el gráfico anterior, se refleja cada uno de esos resúmenes. Aquí también se incluyen de manera gráfica una especie de ganchos que nosotros vamos a tener que necesitar o vamos a tener que utilizar al momento de realizar el armado para que nuestro espesor y nuestro peralte en el cual hemos diseñado y calculado mantenga esa separación establecida, tanto en el recubrimiento como en el espesor del muro. En lo que respecta a la parte de abajo, por lo general se suele colocar una longitud de desarrollo para poder anclar lo que es el muro. En algunas ocasiones el diseño de este muro no lo hacen simplemente apoyado como se ha planteado en este ejercicio, sino que lo hacen de una manera empotrado tanto en la parte superior como en la parte inferior. Cabe indicar que se podría considerar como algo teórico, como algo de diseño. Sin embargo, el esfuerzo más desfavorable sería simplemente apoyado, ya que si recordamos esa fórmula básica para calcular momentos sería sobre 8 cuando es simplemente apoyado. Sin embargo, cuando ya es empotrado, el momento máximo vendría a ser entre 12. Entonces se ha realizado de esta manera para escoger los valores más desfavorables. Si ustedes quieren plantear una hipótesis de empotrado, ya sea en una cara o en las dos caras, también pueden modificar la hoja y realizar los cálculos respectivos desde esa hipótesis. Cualquier consulta a lo largo del uso de esta plantilla, se queda atento por los medios oficiales, que es nuestra página web, o por el WhatsApp directamente. Eso sería todo, sería hasta una próxima ocasión y siempre éxitos.